dificultades, pero sí errores de comprensión en algunos de las respuestas. No ha sido un trabajo muy extenso y creo que tampoco no ha sido muy complicado, salvo que ustedes me digan lo contrario, no sé qué les ha parecido. ¿Les ha parecido complicado, extenso, fácil, difícil, intermedio? Para mí, intermedio. Para mí la última actividad, la del cuadro, esa sí me ha tomado un poco más de tiempo pensar bien qué opción tenía que elegir. Bien, Para mí los últimos 3 puntos sí fueron complicados, profe. bien. Los últimos 3 puntos serían las dos últimas. Me costó, o sea, me costó más a mí comprenderlos. No sé a los demás, pero por mi parte eso nomás. Las últimas dos Sí, a preguntas mí y el igual. cuadro. Bien, bueno. Bueno, vamos a hacer un repaso. No voy a, no voy a decir los errores individuales aquí. Si después cada uno, si quiere, se puede comunicar sobre alguno de los ítems o de las preguntas que tenga dudas, pero lo vamos a verlo ahora. Así, de manera general, vamos disipando todo tipo de inquietud. Por ejemplo, la primera consigna decía, explique con sus palabras qué son los estados contables. Y bueno, hay varios de ustedes que han contestado bien. Algunos han hecho un copy-paste, que es importante aclarar que no es la idea esa, mucho menos en consignas en las que se solicite que expliquen con sus palabras. Siempre tienen que razonar y bueno, contestar en base a lo que sepan, porque no, de nada sirve que copien y peguen de algún lado, para el aprendizaje no les sirve. Si no les sirve para el aprendizaje, está complicado. Y por ejemplo, hay uno de ustedes que en una sola línea contesta diciendo que los estados contables son informes contables realizados por una empresa para el uso de terceros ajenos a la empresa. Y bueno, es muy acotado, si bien el hecho de que sea extenso no significa que sea una buena respuesta, pero eh, podría haber sido un poco más explicativa la respuesta. Eh, si son informes contables, son informes contables. Eh, es para el uso de terceros, sí es para el uso de terceros. Pero bueno, recordemos lo que hemos visto en la clase anterior y en la bibliografía que les he aportado. Los estados contables es el conjunto de información a cierta fecha que muestra la situación económica, financiera, patrimonial, operativa de la empresa, y que sí sirve, sí le sirve a terceros, ya sea bancos, entidades financieras, proveedores, clientes, acreedores, pero también a propios, a socios, a gerentes. Eh, entonces, ha sido una respuesta un poco acotada. Es decir, si esta pregunta se la toma en parcial y si la respuesta es así, no es válida, porque es incompleta. Después, en la segunda pregunta, no es pregunta, es una consigna en la que se pide la diferenciación entre el activo corriente del no corriente. Algunos lo han diferenciado bien, otros no tanto. Ustedes bien saben que el estado de situación patrimonial en su estructura se diferencia de lo que es corriente
y no corriente, tanto en el activo como en el pasivo, siendo la principal característica de diferenciación de ambos la obligatoriedad o la liquidez, ¿sí? Es decir, el activo es el conjunto de bienes y derechos que posee una empresa a cierta fecha, y de acuerdo a la liquidez de esos bienes o derechos, van a ser catalogados o caracterizados como corrientes o no corrientes. De lo contrario, en el caso del pasivo, se trata de la obligatoriedad, es decir, el pasivo es el conjunto de deudas y obligaciones que tiene la empresa o persona física a cierta fecha, y va a ser caracterizado como corriente o no corriente de acuerdo a la fecha de obligatoriedad, es decir, eh, si esos bienes o derechos en el caso del activo, o si esas deudas y obligaciones en el caso del pasivo se van a efectivizar dentro de el periodo, o sea, el año calendario, van a ser considerados corrientes. De lo contrario, va a ser no corriente. Por ejemplo, en el activo tenemos a los bienes de uso, llamémosle a un rodado, llamémosle a un inmueble. El rodado y o el inmueble pueden hacerse efectivos, hacerse líquidos, es decir, convertirse, eh, poder ser utilizados para cancelar una obligación de inmediato, y puede ser, pero no tiene la misma liquidez que el efectivo, o un cheque a 30 días, por ejemplo, y esa es la principal característica que los diferencia. Entonces es importante destacar eso. Respecto a la tercera pregunta era sobre las notas y anexos. Sí, ¿qué función cumplen en los estados contables? Las notas y anexos son muy importantes en la estructura de los estados contables. ¿Hay algún límite de notas y anexos? No. Se presentan de acuerdo a la cantidad de información que requiere eh, el certificante, el contador, el auditor, quien sea que esté efectuando los estados contables, se presenta de acuerdo a la necesidad de informar y de aclarar. Eh, Todo lo que se ve en los cuadros de los estados contables, dependiendo del tipo de información, aquellos que requieren un detalle se expresan mediante notas o anexos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, uno va a ver el rubro disponibilidades en el activo corriente del estado de situación patrimonial, y va a haber un número X, vamos a hacer de cuenta 100.000. Bueno, y va a decir disponibilidades, 100.000 pesos, según nota, número tanto, nota 1, nota 2, nota 3, bueno. Para uno poder conocer en detalle y fehacientemente cuál es la composición del rubro, en este caso disponibilidades, tiene que acudir a esa nota mencionada. Entonces va a poder ver, bien, disponibilidad está compuesto por dinero en caja, dinero en efectivo, el cual puede ser en moneda local, pesos, o moneda extranjera, y ahí se aclarará qué tipo de moneda, ya sea dólares, euros, libras, la que fuera. ¿Qué más compone el rubro disponibilidades? La cuenta corriente en banco, ¿sí? O caja de ahorro. Entonces, la sumatoria de sus bienes es la que totaliza por ejemplo, 100.000 pesos que hablábamos, y que se computa en el estado de situación patrimonial en una sola línea sin aclaración. Es por eso que la nota va casi al final, en donde se aclara rubro por rubro, siempre y cuando sea necesario su aclaración. Por otro lado, el rubro bienes de uso siempre se detalla y discrimina mediante anexos, en este caso el anexo de bienes de uso. En ese anexo, ¿qué es lo que puede ver el lector, ya sea el propio o el tercero? Bueno, puede conocer detalladamente cada uno de los bienes de uso que conforman
el patrimonio de la empresa, y de cada uno de esos bienes de uso, ¿qué es lo que se puede ver? Se ve el valor de origen, las depreciaciones acumuladas de ejercicios anteriores, si es que se trata de un bien que ya viene de años atrás, la depreciación del ejercicio y el valor neto, es decir, el valor actual que tiene el bien, luego de restar la depreciación. Sabemos que la depreciación es eh, el desgaste habitual o por el uso que puede llegar a tener el bien de uso, que dependiendo el tipo de bien tiene cierta vida útil. Por ejemplo, un rodado, la vida útil es estimativa, es aproximada, porque el bien puede tener una vida mayor o menor a la estimada. Generalmente, por ejemplo, los rodados tienen una vida útil de 5 años. La maquinaria es de 10, los equipos de computación de 3, pero bien sabemos que un rodado bien mantenido puede durar más tiempo, un rodado mal mantenido puede durar menos tiempo, y así las computadoras, así las máquinas y todo. Eso en el caso del anexo de bienes de uso. Hay otro anexo muy importante también, que es el anexo de costo de mercadería vendida. ¿Por qué es muy importante? Porque eh, ese anexo explica los costos que se le deducen a las ventas en el estado de resultados para justamente determinar cuáles han sido las erogaciones atinentes a las ventas totales. Y muchas veces, tal como veíamos en la clase anterior, muchas veces es ahí donde hay que hacer hincapié cuando se detectan que las ventas o las utilidades principalmente no son las esperadas por la empresa. Entonces, es importante destacar que las notas y anexos forman parte de los estados contables y tienen una importancia superlativa. La pregunta número 4 era sobre el estado de resultados. ¿El estado de resultados guarda relación con el estado de recursos y gastos? Guarda relación, porque de hecho son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que uno se ejecuta o se confecciona para los entes con fines de lucro, que es el estado de resultados, eh, y el otro, el estado de recursos y gastos, eh, se lo confecciona cuando se trata de una entidad sin fines de lucro. Muestra lo mismo, sí, pero varían las cuentas, varía el nombre del resultado final. Por ejemplo, en los estados de resultados, eh, bien sabemos que al final del ejercicio puede haber ganancia o pérdida, o puede haber superávit o déficit. Bien, estas palabras significan lo mismo, solamente que en el estado de resultados, el resultado se llama ganancia o pérdida, y en el estado de recursos y gastos, el resultado se llama superávit o déficit. Hay una diferenciación en los nombres de las cuentas. Por ejemplo, en el estado de recursos y gastos, generalmente vamos a encontrar cuentas como aportes de afiliados o de asociados, subsidios cobrados. Recordemos que, pongamos de ejemplo, que este estado se confecciona para las asociaciones civiles sin fines de lucro, por ejemplo, una biblioteca. Entonces, la biblioteca, ¿qué recibe como ingresos? Puede tener ventas, sí, quizá venta de algún collarcito, de alguna imagen, eh, cosas muy simples, o de algún libro, pero generalmente se sustentan con aportes de afiliados, de asociados o subsidios recibidos por parte del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Eh, Esa es la principal diferenciación entre estos dos estados, que son lo mismo, pero difieren en el tipo de entidad en el que sean confeccionados.
El punto 5, el punto 5 pregunta por qué los estados contables muestran los resultados del ejercicio anterior. A ver, ¿los estados contables muestran los resultados del ejercicio anterior? Sí, siempre. ¿Por qué? Porque una de las características y obligatoriedades de las resoluciones técnicas establece que los estados contables tienen que ser comparativos con el ejercicio anterior. Y como bien veíamos en la clase pasada, la comparatividad es muy importante porque justamente eh, ayuda a la toma de decisiones. Es decir, si agarramos cualquier cuenta, ya sea de activo, de pasivo o ventas, por ejemplo, vamos a poder comparar en ese mismo momento los números del activo, del pasivo o de las ventas de este ejercicio con el anterior. Y bueno, si queremos comparar de años atrás, agarramos los estados contables anteriores y ya vamos a tener 2 años más. Es fundamental. De hecho, un estado contable que no es comparativo no va a poder ser legalizado por el Consejo de Ciencias Económicas. ¿Y por qué les hago esta aclaración? Porque puede haber estados contables que no estén legalizados por el Consejo de Ciencias Económicas, sí, pero la legalidad, la validez y demás eh, lo efectúa el Consejo de Ciencias Económicas eh, chequeando no la información, la base de la información y de dónde proviene, sino la exposición, la comparatividad y ciertos criterios que hay que tener en cuenta para la confección de los estados contables. Sobre estos 5 puntos, quisiera que quien tenga duda la plantee para que podamos ahondar. A ver, Azul. No, hasta ahora me quedó claro. Lo que sí le podría pedir que si puede repetir sobre lo que son las notas, Sí, o sea, en cuándo se ocurre, cuándo se muestra la nota, en qué casos. y las notas se muestran cuando sea necesario. Eh, por ejemplo, hagamos de cuenta que volvamos al tema de rubro disponibilidades. Eh, Les decía que el rubro disponibilidades generalmente, más en tiempos como los de hoy, en los que eh, las empresas están bancarizadas y se utiliza mucho el home banking, el banca empresa, los pagos por transferencias o con chequera. Entonces el rubro disponibilidades que de por sí tiene la cuenta caja, ¿sí?, de efectivo, en casi todos los casos, salvo alguna pequeña excepción, están compuestos por más de una cuenta, que sería la cuenta banco, por ejemplo. Entonces, en ese caso, es necesario confeccionar una nota aclarando y discriminando cuál es la composición específica del rubro de disponibilidades. Por ejemplo, caja con X monto de dinero a la fecha. Banco Santiago del Estero, cuenta número tanto, con tanto dinero a la fecha. Y así de acuerdo a todo lo que componga el rubro de disponibilidades. Ahora, si se trata de un caso en el que, por ejemplo, la empresa solamente trabaje con efectivo, y bueno, ahí no va a ser necesario, porque se consigna rubro de disponibilidades, caja y el monto. O sea, no hay que diferenciar nada, discriminar nada, y se les pone de esa manera. Pero eso suele suceder en casos muy particulares, más que nada hoy. Quizás si hablamos de algún estado contable del año 90, del año 80, sí, pero hoy es difícil. Perfecto, profe, gracias. ¿Alguien más?
Bueno, ahora vamos a pasar al cuadro de gastos. El cuadro de gastos, la verdad que no me ha parecido complicado, pero bueno, puede ser. Hablamos del tema de gastos. Aquí en este cuadro que teníamos, costos de bienes de cambio, costos de bienes de uso, gastos administrativos o de administración, gastos comerciales y otros gastos. Siempre es importante, siempre es importante tratar de ser lo más específico posible. Si uno consigna eh, algún tipo de gasto en la columna otros gastos, puede ocurrir, sí puede ocurrir, pero es importante tratar de ser lo más específico posible, justamente con el fin de que el lector, ya sea un propio o un extraño, sepa fehacientemente a qué corresponde. En el caso de los materiales para la prestación de servicios, cuando hablamos de materiales, tranquilamente podemos considerarlo materia prima. Entonces, eh, lo podemos encolumnar en el costo de bienes de cambio. Hay una serie, en el detalle que se les brindó, hay una serie de costos, de gastos, que incluso pueden ser eh, encolumnados de diferente forma y no varía cuantitativamente. Esto es una clasificación, es algo cualitativo, eh, que sí importa que se lo consigne correctamente, pero tampoco es fatal. Por ejemplo, las remuneraciones mismas. Las remuneraciones pueden ser consideradas como un gasto de administración, como un gasto de comercialización, porque guarda relación también con la remuneración de qué tipo. Porque, por ejemplo, si se trata de una remuneración de un empleado administrativo, y bueno, lo podemos considerar como un gasto administrativo. En cambio, si se trata de la remuneración del empleado de marketing de la empresa, y hasta incluso lo podemos relacionar y encuadrar como un gasto de comercialización. Y las cargas sociales lo mismo, las cargas sociales son los aportes y contribuciones que efectúa la empresa sobre los empleados. Y bueno, de acuerdo al tipo de empleado o al área o función que lleva a cabo el empleado, es el encuadramiento que se le va a dar. Indemnización por despido también es relativo, pero lo podemos encuadrar como gasto comercial o administrativo incluso. Luz, gas y teléfono tiene una apreciación más que nada administrativa. Útiles y papeles de oficina también, gastos administrativos. Después, bueno, esta era fácil, gastos generales de administración son gastos administrativos. Reparación y mantenimiento de bienes de uso, en costo de bienes de uso. Combustibles y lubricantes de rodados. Este podríamos encuadrarlo como un costo de bienes de uso porque forma parte del mantenimiento, ¿sí? Deudores incobrables administrativos, impuestos a los ingresos brutos administrativos, y si lo ponen como otro gasto también puede ser, porque si se lo quiere encuadrar específicamente es un gasto, a ver, es un impuesto. Lo mismo que, bueno, el siguiente que es impuestos y tasas varias, y amortización de gastos de organización, también puede ser considerado administrativo, hasta incluso de bienes de cambio, dependiendo la actividad que lleve a cabo la empresa. Bueno, y ese era el listado de los tipos de gastos. No hemos consignado más. No sé quién tiene dudas al respecto. Yo, profe, en lo que es honorarios profesionales, ¿en cuál irían los administrativos también? Y en administrativo, pero es relativo, porque hagamos de cuenta que contratamos
a un licenciado en administración de empresas o a un licenciado en marketing para que nos asesore en ventas, en aumento, en incrementar las ventas, en cómo llegar al cliente, en publicidad, en propaganda. Y bueno, si se trata de la contratación a esa persona, puede ser bajo relación de dependencia, que ya no serían honorarios, sino remuneración, o puede ser la contratación del servicio por determinado tiempo. En ese caso, sí se le pagarían honorarios, que sería el equivalente a la remuneración, pero con diferente significado porque es diferente la relación laboral. De hecho, no habría relación laboral, sino una contratación de servicio que es distinto. Bueno, si se trata de una persona que se la contrata para este fin, de cuestiones de marketing y demás, hasta incluso se la puede considerar como un gasto de comercialización. Ahora, quizás se trate de los honorarios de un abogado que atiende causas legales, judiciales, puede ser administrativo, un gasto administrativo, o sea, es relativo de acuerdo a la función que trate. Es decir, si se consignaba como un gasto de comercialización, no está mal porque está sujeto justamente a la función que lleva a cabo la persona que está percibiendo esos honorarios. Bien, de 10, muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, en cuanto a las cargas sociales, ¿ese era un gasto administrativo? Y sí, es de tinte administrativo. También está sujeto, también está sujeto a lo que les decía de la función de eh, la persona a la que le estamos pagando las cargas sociales. Pero primordialmente es un gasto administrativo. Y en cuanto a los impuestos, esos serían gastos fiscales, pero ¿eso sería en la casilla de otros gastos? O... Bueno, en este caso no hay una columna que diga así costos impositivos o gastos fiscales, como dices vos. Podría ser, sí, otros gastos o bien administrativos. Bien, gracias, profe. Profe, la diferencia entonces entre la remuneración y los honorarios sería si la persona pertenece a la empresa o no, o sería como más... Claro, Ah, esto es importante que sepan. Eh, cuando contratamos a alguien, a una o más personas para que lleven a cabo, para que trabajen para la empresa, ujú. es importante eh, definir de entrada la modalidad de contratación hacia esas personas, porque es distinto. De hecho, de por sí, eh, si se contrata a alguien, ese alguien pasaría a estar bajo relación de dependencia con la empresa. Y el hecho de estar bajo relación de dependencia significa que están en blanco con todo lo que establece la ley, que se le hacen aportes, que tiene ART, obra social, y bueno, todo lo que tiene que tener un empleado en blanco. Sucede que muchas veces para evitar las excesivas cargas fiscales y cargas sociales, porque la verdad que en Argentina es muy caro tener un empleado en blanco, muchas veces se produce la figura del trabajo encubierto. El trabajo negro, te Ujú. contratan y bueno, te pagan un monto mensual, pero bueno, no te registran como empleado ante AFIP ni ante el Ministerio de Trabajo, y eso conlleva de que, bueno, no te estén haciendo aportes jubilatorios, que no tengas obra social, por lo menos paga por la empresa. Quizá tengas obra social pagada independientemente por vos, eh, y si te pasa algo, no tienes seguro de vida, no tienes ART que te cubra. Bueno, eso no es lo correcto, pero sí sucede, lamentablemente sucede. Claro.
Entonces, cuando una entidad contrata o comienza a efectuar una relación con alguien, puede hacerlo bajo la modalidad de relación de dependencia, formal, correcta, en blanco, como corresponde, o de trabajo encubierto negro, o bien de la contratación de sus servicios esporádicos, es decir, servicios que no sean habituales, diarios, porque eso ya lleva una relación de dependencia, eh, contratación de servicios semanales, cada 2 semanas o mensuales, trimestrales, en la que generalmente eh, puede ser que no esté en blanco, sino que eh, hay pagos de honorarios, es decir, esta persona, en vez de tener un recibo de sueldo, cada vez que quiera cobrar lo que corresponde de sus servicios, va a presentar una factura y se le va a abonar. Y ese pago se considera pago de honorarios. Ok, profe. La palabra honorario está muy sujeta o depende del tipo de actividad, de- del tipo de contraprestación que la persona haga hacia la entidad. Ah, Pero sí, cualquier tipo de servicio que una persona, ya sea profesional o no, le preste a alguien, a una entidad, a una empresa, a una persona física, podríamos llamarlo honorarios. Generalmente se llama honorario al pago del servicio profesional bueno, de un abogado, un ingeniero, un contador, eh, pero por una cuestión de usos y costumbres. No quiere decir que cualquier otro trabajo, el pago de cualquier otro trabajo, tampoco se lo llame honorario, porque sí se lo podría llamar. Pero la diferencia básicamente es esa. Eh, el trabajo en relación de dependencia se considera remuneración, ¿sí? O sea, el pago del trabajo en relación de dependencia, y el pago de un servicio esporádico se puede considerar honorarios, servicios. Es ah, la pequeña, gran diferencia, porque, claro, bueno, eh, no es lo mismo una persona que preste servicios estando en relación de dependencia a no estar. No es lo mismo, ni para la persona ni para la entidad que lo contrata. claro. En Tanto, caso profe, claro, en caso de asesoramiento también sería remuneración, ¿verdad? Va, honorario, ¿verdad? Si y alguien te... sí, sí, pero también está sujeto porque el asesoramiento lo puede brindar cualquier persona o profesional, pero si esa persona o profesional está bajo relación de dependencia Ah, claro. se va a considerar el pago de remuneración. Claro. ¿Por qué le pagan la remuneración? Porque lo asesora. Eh, También puede ser, si no está en relación de dependencia, pago de honorarios. ¿Por qué? Porque lo asesora. Ok, profe, gracias. Ahora sí, me queda más claro. Bien, ¿alguien más? Bueno, ahora lo que vamos a ver, chicos, eh, porque es importante que sepan que ninguno de los estados contables son más importantes que el otro. Ni el estado de situación patrimonial es más importante que el de resultados, ni que el de flujo de efectivos, ni que el de evolución de patrimonio neto, ni viceversa. Cada uno muestra una diferente radiografía o información de la empresa a X fecha. Pero muchas veces los terceros lo que, lo que más evalúan son el estado de situación patrimonial y el de resultados. Está muy sujeto eso a la información que desean evaluar, porque, por ejemplo, si una entidad bancaria quiere conocer cuál es el grado de capital con el que cuenta la empresa, va a ir directamente al estado de evolución de patrimonio neto. Si quiere conocer las variaciones de ingreso y egreso de efectivo de la entidad, de la empresa, va a ir a analizar el estado de flujo de efectivo.
Pero muchas veces lo que más quieren es saber o conocer el patrimonio con que cuentan y el nivel de ventas. Entonces, ¿a dónde acuden? Para conocer el patrimonio, el estado de situación patrimonial, y para conocer el giro operativo, el nivel de ventas, acuden al estado de resultados. En ese sentido, eh, hay diferentes coeficientes que son importantes. Hay muchos coeficientes, pero eh, hay algunos que son muy importantes para poder llevar a cabo una buena evaluación de la empresa y en base a eso tomar las decisiones pertinentes y en tiempo y forma. Por ejemplo, tenemos el coeficiente de liquidez corriente. eh, ¿En qué se basa o cómo se lo puede evaluar a este coeficiente? Bueno, de acuerdo justamente a la liquidez. Y si hablamos de liquidez, hablamos de activo y de pasivo corriente, que justamente el cálculo de este coeficiente es entre el activo corriente y el pasivo corriente para ver si la empresa en qué situación se encuentra de liquidez justamente para poder afrontar las deudas y obligaciones eh, inminentes, inmediatas, de este mes, del próximo trimestre, del próximo semestre. Otro coeficiente muy importante es el coeficiente de grado de inmovilización. Es un coeficiente que para su cálculo se tiene en cuenta los bienes de uso, ¿sí? El nivel de bienes de uso con que cuenta la entidad. Y esto va a estar, este análisis va a estar muy sujeto al tipo de actividad que lleva a cabo la empresa, porque no es lo mismo que se trate de una empresa de fabricación o producción a que se trate de una empresa de prestación de servicios. Es decir, eh, una empresa que fabrica va a tener cierta estructura de máquinas, de bienes, mucho mayor, a priori, mucho mayor a la que puede llegar a tener una empresa de servicios o de comercialización. Siempre a priori porque cada situación es diferente, pero generalmente hagamos de cuenta que se trata de un negocio de venta de, de indumentaria. Bueno, el negocio de venta de indumentaria, ¿cuántos bienes puede tener? ¿Cuántos bienes de uso puede tener? Y bueno, va a tener mostradores, va a tener un equipo o algunos equipos de computación, eh, y mucho más no va a tener. En cambio, una empresa de producción o fabricación, la que sea, va a contar con cierta cantidad de máquinas, ciertas herramientas, ciertos elementos de trabajo. Entonces, el coeficiente, es decir, el resultado que se obtenga de este tipo de grado de inmovilización va a estar muy, muy relacionado con el tipo de actividad que lleva a cabo. Y en base a ese coeficiente se toman muchas decisiones, y si ustedes recuerdan la clase anterior, se hace memoria, se van a acordar que hablábamos de la capacidad ociosa o la capacidad operativa, de que si por ejemplo tenemos 10 máquinas, pero solamente están funcionando 6, y bueno, hay que ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces es un coeficiente que permite encontrar una derivación de errores, o quizá no, quizá estén dando perfectamente todo, o quizá la capacidad operativa esté a full, sea óptima, e incluso sea necesario incorporar algunas máquinas más, ¿por qué no? Pero recuerden que muchas veces se comienzan los procesos de evaluación y de análisis cuando se detectan errores o problemas. Otro coeficiente importante es el coeficiente de grado de endeudamiento. Este coeficiente se calcula con el pasivo, ¿sí? Comparando el pasivo con el patrimonio, que permite conocer qué grado de endeudamiento tiene la entidad a cierta fecha. Y eso, por ejemplo, es muy tenido en cuenta por
o las entidades prestadoras de dinero, en el que, bueno, evalúan cuál es la situación de la empresa en cuanto a su endeudamiento. Si tienen endeudamiento o no lo tienen y cuánto. O quizá tengan un monto elevado, pero tengan una capacidad de pago elevada también, entonces eso genera tranquilidad a propios y extraños. Pero también, y ocurre muy seguido, que el grado de endeudamiento es muy elevado, entonces es un punto rojo que se tiene muy en cuenta. Y otro coeficiente que vamos a ver en el próximo práctico que les voy a subir es el coeficiente de rentabilidad operativa. Este coeficiente no se calcula en base a las cuentas patrimoniales, sino a las cuentas financieras. Es un coeficiente que contempla el nivel de ventas, es más, se calcula teniendo en cuenta el resultado neto en el ejercicio antes del pago del impuesto sobre el nivel de ventas. Entonces, en ese caso se puede conocer si el resultado obtenido justamente es el esperado. Si es el esperado en términos de volumen o el esperado en términos de utilidad neta, porque puede ser que se haya vendido poco, pero la utilidad es grande, o puede ser que se haya vendido mucho y la utilidad no es de acuerdo a lo esperado. Y eso es algo que es muy común y sucede mucho eh, en situaciones o épocas inflacionarias como la nuestra, que en realidad ya es casi habitual que haya inflación en nuestro país, pero por eso es muy importante una actualización constante de precios. Y ustedes mismos como consumidores se van a dar cuenta de que van al supermercado y a la semana ven que los precios han variado y bueno, en diferentes productos, porque bueno, muchas veces también se trata de la picardía, pero muchas otras por el incremento de los costos. Entonces, si no hay una actualización constante de los precios, los costos van comiendo el valor y bueno, eso conlleva un resultado negativo. ¿Cómo están hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Continuando con lo que es el estado de resultados, no sé si lo tendrán presente a la estructura del estado de resultados. El estado de resultados comienza con la cuenta ventas, ¿sí? Con todos los ingresos por ventas que ha tenido la empresa durante el periodo, ventas de productos fabricados, de productos comercializados, bueno, dependiendo la actividad en sí de la empresa. Pero ustedes bien saben o deben saber que los ingresos por las ventas eh, no son los ingresos finales. Es decir, no se trata de ganancia neta. Son ingresos que se obtienen, pero con los cuales hay que afrontar la capacidad operativa, eh, los gastos de administración, los gastos de comercialización, los costos financieros, principalmente si se ha pedido préstamos que hay que devolver, porque, bueno, si la empresa ha accedido a subsidios o a crédito a tasa cero, como se ha brindado ahora en la pandemia, bueno, eso es formidable, pero, claro, los créditos a tasa cero eran bastante limitados en cuanto a su monto. No se otorgaba más de 150.000 pesos en crédito y bueno, con la inflación que hay, es un monto que tiende a quedar chico. No obstante, si la empresa ha accedido a un crédito a tasas blandas,
llamémosle un crédito tasa blanda, un crédito como el que daban las entidades financieras, un 24% anual, que es interesante porque, bueno, eh, eh, el interés que se paga es probablemente menor a la inflación, entonces se va equiparando. Bueno, eso es un costo financiero, un costo que tiene que ser muy tenido en cuenta a la hora del cálculo y de la elaboración del estado de resultados, para saber cuáles han sido de los ingresos brutos, de las ventas brutas, netear el resultado bruto operativo que se obtiene restando los costos de materia prima, costos de mano de obra, costo de las compras, eh, se obtiene el resultado bruto operativo. Resultado bruto operativo, bruto justamente porque tiene en su interior, está compuesto eh, de gastos como los que veíamos, gastos administrativos de comercialización y demás, gastos costos financieros, y ahí sí la empresa pasa a exponer lo que es la utilidad neta operativa o resultado neto operativo, ¿sí? Resultado neto operativo, que es el resultado final para la empresa en el periodo, no. Es un resultado al que hay que deducirle los ingresos o egresos extraordinarios. Es decir, a los egresos se los deduce y a los ingresos extraordinarios se los suma. ¿Y cuáles son los ingresos extraordinarios? Por ejemplo, resulta que un directivo de la empresa ha decidido comprar fortuitamente, porque se le ha ocurrido, un boleto de lotería con plata de la empresa y para la empresa el boleto, no para él, y resulta que afortunadamente la empresa gana. Bueno, ese resultado, es decir, ese ingreso es extraordinario, porque se trata de algo que no sucede a menudo, que quizá nunca más vuelva a suceder, entonces es un ingreso esporádico, un ingreso extraordinario, que no entra dentro del esquema de los ingresos por ventas, porque no es algo habitual. Entonces, se lo contempla, sí, se lo suma, sí, pero no en la estructura acorde, sino con posterioridad. Por eso, una vez que se obtiene el resultado neto operativo, si ha habido algún ingreso extraordinario, ahí se lo suma. Como también, si ha habido alguna erogación o gasto extraordinario, como por ejemplo, eh, vamos a suponer que a la empresa ha sufrido un incendio, se le ha quemado un galpón. Bueno, es algo que no sucede seguido, entonces es extraordinario. Bueno, esa erogación se la computa, es decir, se la resta recién al momento del cálculo del resultado neto operativo. Una vez que se suma o resta, de acuerdo que sea ingreso o egreso extraordinario, se pasa a la utilidad neta operativa a la que se le calcula el impuesto a las ganancias a pagar. Este impuesto a las ganancias, si se trata de una entidad con fines de lucro, la paga. Si se trata de una entidad sin fines de lucro, la puede pagar como no. ¿Y de qué depende eso? Bueno, las entidades sin fines de lucro, como bien veíamos la clase anterior, gozan por ley de ciertos beneficios, entre los cuales los beneficios impositivos, los beneficios de exenciones impositivas. Y una de esas exenciones es la del impuesto a las ganancias. Entonces puede ser que se trate de una entidad que haya tramitado, gestionado y obtenido el beneficio de exención al impuesto a las ganancias, entonces en ese caso no lo paga. La verdad que un beneficio, depende de la envergadura de la entidad, pero es un beneficio muy importante. Imagínense un 35% de impuesto que la entidad se está ahorrando. Bueno, entonces
se calcula el impuesto a las ganancias de acuerdo al resultado, al resultado neto antes del impuesto. Y una vez que se le deduce el impuesto a las ganancias de corresponder, ahí sí pasamos al resultado final, el que puede ser ganancia o pérdida. Y bueno, si se trata de un estado de recursos y gastos de una entidad sin fin de lucro, vamos a estar hablando no de ganancia o pérdida, sino de superávit o déficit. Eso es en bruto lo que es la estructura del estado de resultados. Y es importante que la tengan en claro porque es a donde hay que trabajar para, para la detección y la mejora de la estructura operativa de la entidad. Es donde se evalúan los costos, los gastos, las ventas, y sobre eso efectuar todo el trabajo de mejora, de pulir, vamos a llamarle pulir, gastos que sean innecesarios, costos ocultos, cuestiones ociosas que no sean necesarios tanto en su totalidad o de manera parcial, con el fin, bueno, de incrementar las ventas, pero principalmente incrementar la utilidad. Por eso es muy importante el cálculo de este coeficiente, el de rentabilidad operativa, porque, bueno, de ahí surge lo que es la ganancia neta de la entidad en el periodo, lo que es la ganancia que va a percibir cada uno de los socios, siempre y cuando haya ganancia, por supuesto, y de la ganancia van a surgir las reservas, reserva legal, reserva estatutaria y todo tipo de reservas que esté contemplada en el contrato social o en el estatuto de la entidad que forma parte posteriormente del estado de evolución del patrimonio neto. Entonces, esto es un dominó, es toda una cadena que va llevando a la buena vida, vamos a llamarle, de la entidad a lo largo del tiempo. Que si se efectúan las tareas de buena manera, es muy probable que la entidad tenga una larga duración y que esa larga duración, con el correr del tiempo, sea buena y no a los tumbos. Pero para eso hay que trabajar mucho, hay que estar muy atentos y bueno, contemplando constantemente cada una de las aristas: materia prima, mano de obra, gastos, costos, impuestos, y bueno, todo lo que conlleva a la vida diaria de la entidad. Estos coeficientes los vamos a profundizar más en lo que va a ser la práctica. Yo le voy a subir dentro de unos días algunos prácticos, bueno, para que practiquen, lo entiendan, lo interpreten y bueno, también le voy a pedir que me den sus opiniones al respecto. Van a ser trabajos que, bueno, como todo lo que venimos viendo, van a ser muy tenidos en cuenta a la hora de los exámenes, tanto de parcial como de final. Entonces, bueno, lo tienen que aprender muy bien. No sé si tienen alguna duda. Por mi parte no, profe. Nadie más. Bueno, Profe, ¿va a haber algún material teórico respecto a esto? sí, sí, sí. Quédense tranquilos que vamos a subir bibliografía, o sea, conjuntamente con los prácticos, eh, vamos a subir bibliografía para que, bueno, que les ayude en la interpretación.
Muchas veces no es lo mismo la bibliografía que lo que uno puede expresar. Por eso es que constantemente le estoy preguntando si tienen alguna duda o inquietud. Puede ser que esté hablando muy rápido o utilice ciertas palabras de difícil entendimiento. Trato de que no, pero puede ocurrir. Eh, por eso es que, como les decía la clase anterior, quiero que haya un feedback de preguntas constantemente, de inquietudes, para que se trate, en lo poco que dura cada clase, se traten todas las inquietudes. Profe, una pregunta ¿se acuerda que decía que en el caso de cuando se manejaba únicamente efectivo o algo así, no había que hacer nota? Y que en esos los documentos que le preguntaba hace rato, una de las primeras preguntas de una compañera, y Sí, que usted dice que más que nada antes pasaba que se manejaba únicamente efectivo o algo así, que no había banco y en ese caso, o sea, digamos, hacía falta la nota o directamente no existía ese documento, la nota, anexos. claro. ¿Cuál es la cuestión? Eh, Vamos a interpretarlo bien. La finalidad de la nota y o del anexo, porque la expresión, o llamémosle aclaración de la información que está compuesta, contenida en los estados contables, eh, se expresa, esa aclaración se la hace mediante notas o anexos. Dependiendo del tipo de información que se aclarar, va a ser mediante una nota o mediante un anexo, como les decía. Ah, Los bienes de uso siempre se los aclara mediante anexos, porque la estructura del anexo de bienes de uso permite conocer de manera más simplificada la información, ¿sí? A diferencia de que si fuese mediante una nota. Mediante una nota sí se podría aclarar lo de bienes de uso, sí, pero a los fines de que tercero que está leyendo el estado contable y un tercero no lo ha confeccionado el estado contable, entonces no sabe lo que está leyendo, eh, lo va a interpretar mejor mediante un anexo. Respecto a tu pregunta del rubro disponibilidades, cuando solamente se trabaja con efectivo, si es necesario efectuar una nota aclaratoria al respecto, ujú. siempre viene bien, como en todo. La aclaración sobre algo siempre viene bien, no está mal ni está de más. Pero también hay que destacar que si, por ejemplo, en el rubro de disponibilidades solamente hay caja, o sea, hay dinero en efectivo, y bueno, quizá no sea necesaria la nota, pero si la colocan a la nota, no va a estar de más. No va a estar más que, profe, claro. Es más, el hecho de que esté la nota y que en la nota se aclare que el rubro de disponibilidades solamente está conformado por dinero en caja, en efectivo, eh, sirve también a los fines aclaratorios, de, de que el lector, o sea, el tercero, quien sea que esté leyendo el estado contable, pueda ver, bien, mira, hay 5.000 pesos, bueno, esos 5.000 son todos en efectivo, porque no tiene cuentas bancarias, no tiene moneda extranjera y demás. Ah, bien, profe, gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda. La idea de esta clase justamente era no hacerla muy extensa por todo lo que hemos visto. Eh, Así que, bueno, quedo abierto a alguna consulta que puedan tener. Si no, damos por finalizada la clase. Por ahora ninguna, profe. ¿Seguro? Por ahora sí. Bien. Bueno, chicos, bueno, si nadie tiene dudas, consulta, damos por finalizado. La semana que viene
Si no tenemos clase virtual, vamos a cargar bastante de bibliografía y, bueno, de trabajos prácticos. Así que, bueno, vamos viendo y tienen mi correo, mi teléfono por cualquier inquietud. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, una consulta, una pregunta más. Sí. A fines de noviembre las clases van a cortar o van a seguir con clases. Bueno, el cronograma académico, si no sufre ninguna modificación, es hasta fines de noviembre, si mal no recuerdo, el 28. Ahí se efectúa un corte y se volvería después de la fiesta, no me acuerdo si enero o febrero. Febrero, si mal no recuerdo. Así que, bueno, el primer parcial va a ser con anterioridad a eso. Ah, bien. Gracias, profe. O sea, sería el parcial ahora a fines de noviembre. Claro, hoy es 11 y el parcial sería fines de noviembre, en la semana del 20, más o menos. Bien, gracias. Si bien todavía, por lo menos por mi parte, no es tanto el contenido eh, tan extenso, el contenido que estamos viendo, hablo de extensión de temas, bueno, traten de ir viendo, interpretando, consultando, no me molesta para nada ningún tipo de consulta, así que bueno, vayan viéndolo y cualquier cosa se contactan conmigo. Perfecto, profe. Gracias, profe. A la clase que viene. Bueno, chicos, que anden bien y estamos en contacto. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos. Hasta luego.